Hola, bienvenidos a una edición más de Pláticas Catárticas. Esta vez nos encontramos con la directora misma, María Inés, y nos va a hablar un poco bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero entre lo que vamos a hablar y con lo que a mí me gustaría que comenzáramos es con su texto. El pasado es un animal grotesco, donde toca algo que para mí se me hace súper interesante, que es un videojuego como forma artística, pero que aparte tiene como este elemento clásico de ella al escribir y que es como mezclar un poco el análisis y los elementos críticos junto con la vulnerabilidad. Entonces, creo que son dos elementos muy interesantes, muy importantes. Creo que aparte es algo de lo que casi no se habla, de esta manera de escribir, ¿no? Que siendo vulnerables y aparte de los videojuegos como forma artística, que creo que tienen gran potencial, que obviamente en la industria eso no existe, de eso no hablamos. Y aparte, ¿con quién mejor que el texto es fabuloso? El texto es fabuloso, no sé qué tú pienses, Antonella, pero Sí, fabuloso. si Vayan a piensas que leerlo es si no lo han malo, leído. sí, pero la verdad es muy bueno. Y creo que es una gran manera como de introducir, porque aparte el videojuego es muy interesante, el videojuego del que habla Marina es súper, súper interesante. Como visualmente, en cuanto a narrativa, en cuanto a la manera en que se juega, entonces, bueno, primero creo que estaría bien que Marina nos hablara un poquito de su texto, de su experiencia con el videojuego, de por qué quiere hablar de los videojuegos en una revista de arte. Pues hola Ernesto, hola Anto y hola a nuestro público, lector, oyente. Qué honor nuevamente que haya sido seleccionada por parte de todo el equipo para hablar de mi texto, El pasado es un animal grotesco. Pues quisiera como desmenuzar así partecitas del texto para que podamos entender por qué está el videojuego en una revista de arte. Primero, quiero hacer hincapié al título. El pasado es un animal grotesco. Es en realidad el nombre de una canción. The Past is a Grotesque Animal. Es una canción muy intensa, muy buena, que pues habla justo de lo que el título dice. Es, ¿Por qué lo uní al videojuego? Bueno, si no saben de qué videojuego hablo en el texto y de qué videojuego vamos a hablar, sobre todo en este podcast, hablo de Disco Elysium, The Final Cut, que es un videojuego de un estudio que se llama Saum, que inauguró en 2019, pero se acaba de hacer una última versión en la cual se hicieron algunas modificaciones. Y bueno, primero que nada, quiero decir que el videojuego es una cosa deliciosa de jugar. Fue recomendado. Yo no tenía ni la menor idea de qué era el juego hasta que alguien me dijo, tienes que jugarlo, está muy bueno. Siempre he sido una persona que ha estado súper interesada en los videojuegos y hasta por un tiempo antes de querer estudiar historia del arte quería estudiar animación 3D porque pues siempre me gustaron los videojuegos. Soy muy fan de Assassin's Creed, que también es una saga de videojuegos increíble. Y aparte, pues era muy fan de PewDiePie y del Rubius. Entonces, pues quería ser como ellos y quería estudiar animación 3D y quería hacer mis propios videojuegos. Pero pues luego me topé con la historia del arte y me di cuenta de que las cosas no tienen que estar totalmente divididas por un cuchillo, ¿no? Entonces, a ver, eh, hoy aproveché en mi Instagram personal para hacer una encuesta sobre si la gente considera el videojuego en general como una manifestación artística y me place compartir que 108 personas están de acuerdo que el videojuego es arte, pero por lo menos 12 me pusieron que no, que el videojuego no es arte. Y bueno, esa encuesta se me hizo muy interesante, pero también hay que tomar en cuenta que pues es de Instagram y la mayoría de las personas que están ahí son tus conocidos y saben a qué te dedicas, entonces, bueno, se me hace que están más familiarizados con este mundo del arte, porque yo también estuve preguntando si las personas consideraban que los videojuegos eran arte y la mayoría me dijo que no. Entonces, explícanos un poquito por qué tú consideras que sí. Mira, a ver, número uno, porque si nos vamos a la etimología de la palabra arte, que es una composición entre ars y tecné, refiere a técnica. Entonces, si nos vamos a eso, pues obviamente todo lo que conlleve una técnica
entra dentro de la categoría de arte. La palabra arte no existió hasta mucho tiempo después y se utilizaba arts y technique para describir la producción artística. Ahora bien, también es cierto que después el arte se transformó a esta producción de objetos que van muy ligados hacia la noción de belleza y disfrute y placer y bla, 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 y que normalmente hasta podemos catalogar como decorativos. Sin embargo, sabemos que por lo que hemos discutido en muchos de los podcasts anteriores y nuestros textos, el arte es un vehículo de discurso, entonces no nada más es lo que estamos viendo, pero hay muchas cosas detrás de él, ¿no? Entonces, juntando todas estas cosas, pues yo me pongo a pensar, a ver, ¿por qué no? A ver, si el cine es arte, si la fotografía es arte, si la música es arte, si la literatura es arte, si hay hasta artes culinarias, ¿por qué no una producción, pues sí, a computadora, pero que conlleva una historia, que conlleva una técnica, que conlleva un diseño, que conlleva una práctica y que conlleva algo súper interesante que es la interacción? ¿Por qué no puede ser arte? Hay una rama del arte contemporáneo, pues que es el arte interactivo, la obra interactiva, que ya es pues mucho más cercana a nuestro siglo. Y hay un artículo de Costec que de hecho cito en mi texto, en el que se discute la obra de arte interactiva como algo totalmente artístico y que se tiene que poner en un museo y que se tiene que contemplar como se contemplaría cualquier otra obra de arte. Entonces, pues tú interactúas con un videojuego, una persona más lo diseñó, una persona más lo escribió, una persona más lo dirigió, o sea, es literalmente como una película en la cual tú eres el protagonista a través de un control. Entonces, ¿por qué no puede ser arte? O sea, la verdadera pregunta no es si es o no es, sino es por qué no sería arte. Exactamente. Y también, justo ahorita que estás hablando de interactividad, en un trabajo que hicimos en nuestra clase de arte y tecnología digital, yo estuve leyendo a Beryl Graham y ella habla sobre los grados de interactividad. Para que sepan un poquito de ella, ella es curadora y especialista en arte digital y dice que hay varios grados para que una obra pueda ser totalmente interactiva. Entonces, son que sea dinámica, recíproca, participativa y, esas tres. Y yo siento que tu juego va por esas ramas. Por ejemplo, cuéntanos un poco de cómo participas en él. Ok, a ver, mira, espera. Es que les quiero decir una cosa antes que nada. Cualquier oyente o Ernesto, Antonella, lectores, si tienen la oportunidad de jugar este juego, háganlo. Y si no, Híjole. busquen el playthrough en YouTube porque realmente vale la pena, como que te conecta un nuevo chip en el cerebro que dices, ¡ay! Bellísimo. Nueva vida. Es Hoy vivo de nuevo. Pero voy a intentar muy muy intentosamente no hacer spoilers porque es una historia muy intensa, muy importante, que obviamente, pues si hago un spoiler les arruino todo. Entonces voy a intentar no hacerlo. El juego es Disco Elysium, trata de un detective que despierta en un cuarto de hotel después de tener una conversación en sus sueños con dos partes de su cabeza que le ponen vivir o morir, ¿no? Entonces empieza a tener estas conversaciones, despierta en un cuarto de hotel y no se acuerda de absolutamente nada, ni de su nombre, ni de quién es, ni de qué pasó ayer, ni de qué pasará mañana, ni de qué pasó. La película. No, no es eso. Sí tiene una resaca, pero es una resaca emocional y pues por la bebida física. Y realmente tiene un episodio de amnesia muy fuerte y no se acuerda de absolutamente nada, ni siquiera de su rostro. Entonces, obviamente tú a través del juego y jugando a este personaje tienes que empezar a descubrir quién eres, pero también tienes que descubrir un misterio, porque al parecer la primera cosa que descubres de ti mismo, es que eres un detective y que estás en medio de un caso, pero que ni siquiera te acuerdas de qué caso es. Entonces tienes que descubrir el misterio. Si les gustan los juegos de detective, vayan a jugarlo. Es
obviamente tu participación es a partir de eso, pero también quiero decir que es de estos juegos en los que tiene varios finales y varias formas de interacción. El juego se desarrolla a partir de diálogos mayormente y estos diálogos pueden ir cambiando el resultado del final del juego y también el desarrollo del personaje, porque finalmente como tú no tienes un contexto, o sea, no tienes un background de cómo era tu personaje, tú lo vas a construir al momento de jugar. Entonces creo que esa es la participación del jugador en el juego. Y por, exacto, ese sería el primer nivel de interactividad que mencionas. Creo que algo interesante y va un poco incluso con el nombre de la revista es que creo que el potencial de los videojuegos es muy catártico, ¿no? O sea, tienen como tienen unos elementos que casi me recuerdan como a la ritualidad del teatro en la antigua Grecia, como a qué tanto como participante te adentras y compartes y de alguna manera generas un vínculo con el mismo producto, que es algo que no siempre pasa con las películas, que no pasa con la escultura, con la pintura, con el arte contemporáneo. A lo mejor es muy distinta la manera en que te relacionas y creo que de alguna manera eso lo hace más interesante. En una película a lo mejor inviertes 2 horas de tiempo, en un videojuego por lo menos inviertes 6 horas de tiempo, entonces te estás invirtiendo como persona. Si es un videojuego que aparte tiene diálogos, que tiene decisiones, estás invirtiendo un poco de tu moralidad, de tu visión del mundo, de la persona a lo mejor que quieres ser. Incluso en el videojuego más tonto que solo sea de conseguir mejores armas, quizá hay como este diálogo interno de una fantasía de poder. Hay muchos elementos, ¿no? Incluso en el mundo en el que te deseas adentrar, porque pues todos los videojuegos tienen mundos distintos. Habla un poco de la persona que eres, ¿no? O sea, te gusta más la fantasía, te gusta más la ciencia ficción, te gusta como los videojuegos históricos, te gustan los videojuegos de romances o te gustan los videojuegos dramáticos, intensos. Quieres sufrir, quieres vivir una fantasía que no tienes en tu vida. Y creo que eso es algo que aunque sí lo vemos en otros géneros, como en el cine, como en las series, no lo vemos tan fuerte, no podemos como adentrarnos tanto en esos mundos, no podemos identificarnos tanto. Y creo que eso es súper interesante. O sea, incluso lo hace como una forma de arte y de entretenimiento, porque es ambas, y no deja de ser una y no deja de ser la otra. Y creo que eso es también un elemento muy importante. Y lo hace muy interesante. La relación con el espectador creo que es lo más interesante de los videojuegos y por eso justo siento que pueden tener mayor potencial. No siempre lo alcanzan, yo creo que honestamente sería una mentira decir que todos los videojuegos son o sea, obras maestras del arte. Creo que la mayoría no tienen como esa conciencia, pero creo que todos hablan cosas muy interesantes de la sociedad, de las personas, de los individuos. Y me gusta cómo lo pones porque sí es cierto, o sea, en una película o en una obra de teatro puedes encontrar narración, pero en el videojuego es esta narración inmersiva, donde tú ya eres parte de, pues, del nuevo mundo que el videojuego te presente. Y claro que no todos los videojuegos son así, como dices, o sea, hay unos que, pues, Viborita, una cosa así, yo no sé mucho de videojuegos, como pueden ver. Pero en este caso, en el videojuego del que está discutiendo María Inés, sí, el chiste pues es meterte a todo lo del personaje, a su cabeza, a su vida, entonces eso es muy interesante. Es que sí es una cosa, o sea, lo que están diciendo los dos, no todos los videojuegos te provocan este método catártico, este proceso catártico. O sea, no te voy a decir que FIFA te va a hacer llorar, ¿verdad? Pero FIFA sí te va a dejar tomar decisiones y te va a dejar ser Chicharito o Cristiano Ronaldo por un ratito, o Neymar, o Messi. O sea, es esa oportunidad de ser algo dentro de una narrativa diferente, escaparte tantito y realmente te involucra. O sea, creo que este videojuego y muchos otros, como decía Ernesto al principio, tienen esta parte de proceso catártico. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el primer videojuego que jugué en serio fue Assassin's Creed. El 2, la trilogía de Ezio, el 2, y Ezio en un momento pierde a su familia. Y es un momento, es que es terrible. Es muy fuerte, sí, yo maté a 20 guardias y no quería escapar hasta que me di cuenta que el videojuego quería que escapara. Tenía sí, o más sea, golpes. Sí, más golpes, yo estaba vengándome, pero no, o sea, sí. Y fíjate que ahí es interesante porque lucha el jugador contra la narrativa del juego, ¿no? Suena muy tonto, pero en realidad tú estás pensando algo y dices, no, ¿cómo me voy a ir? O sea, me tengo que vengar,
no sé qué, porque es lo que yo pensé en ese tiempo, estaba muy chico. Bueno, mucho más joven, no, tampoco era un niño, pero pues, lo jugué cuando salió. Y tenía como esa idea de vengarme, y la verdad no, o sea, el juego para proseguir necesita Te pues rindas. es más limitante en ese sentido, pero también el cómo tú de alguna manera juegas con esos limitantes también es muy interesante, ¿no? O sea, a Ujú. lo mejor te tratas de salir del mapa y no puedes porque pues es un juego Te limitado, mueres. te mueres, te Te- ahogas y entonces el eso mapa también te es mata. interesante. El ¡Qué mapa te mata, o intensidad, sea, Sí. Si te eso es muy mueres, interesante. si te sales del mapa, de repente sale una barrera como invisible que te dice así de que tu personaje se va a desincronizar en 3 segundos y te mueres, o sea, Te mueres, de sí. veras. O Pero sea, no te mueres, pero te mueres dentro de como las mecánicas del juego. Ah, sí, claro. Te o sea, disparan. revives, Sí, no, pero no hablo de la vida real, o sea, tampoco en el juego te mueres, solo te desincronizas así. No, no soy tonto, no confundo la realidad con la ficción. Ah, sí, no, Solo, ninguno. Pero quién sabe, siempre hay que aclarar todo. siempre hay que, es bueno aclarar, porque si no, uno nunca malentendidos no. sabe. Y en el Nunca caso se de sabe. Disco Elysium, la cosa con Disco Elysium, a diferencia de Assassin's Creed, por ejemplo, voy a comparar esos dos mucho porque son como mis dos tops hasta ahorita. Disco Elysium tiene un estilo mucho más parecido, y quienes jugarán videojuegos me entenderán, a Life is Strange y Beyond Two Souls y Last of Us y todo este tipo de juegos que te permite toma de decisiones que van a guiar el final del juego, como ya decía, pero que también te involucran sentimentalmente muchísimo más, porque entonces a partir de esta toma de decisiones tú puedes establecer relaciones con los personajes dentro del juego. Entonces, híjole, en Disco Elysium es un juego muy largo, a diferencia de muchos otros. El diálogo consta de más de 1,5 millones de palabras. Me parece que el script completo, el guión, es más largo que los 3 libros del Señor de los Anillos. Entonces es una cosa larguísima, pero esta misma cosa larguísima, pues es bellísimo en cuanto a su narración y a su historia. Lloré más de 4 veces Oh, y o sea, lloré. así de sentimental está, o sea, qué El juego intensidad. está ahí. Es que, ¿sabes qué? Te permite realmente, te pone a enfrentarte con tus pensamientos que normalmente apagas, ¿no? O sea, no sé, ¿alguna vez les ha pasado que se despiertan y escuchan esta voz espero que sí les haya pasado y que no sea la única, porque entonces Tú sigue, sigue, sigue. estoy Sigue. balconeando. Ya veremos qué tan rara eres, pero tú explica de lo que estás hablando. Se escucha una vocecita en la cabeza que te dice, ay, no sé, otro mal día o alguna, no sé, sí, las vocecitas malas de la cabeza que muchas veces por intentar tener un mejor día nosotros omitimos. Pues Disco Elysium no, ahí te las mete y las escuchas porque es importante jugarlo con audífonos a todo volumen, ir leyendo. Es un juego muy, muy interesante, te enfrenta contigo mismo en más de una ocasión y pues sí, yo lloré mucho, el amigo que me lo recomendó también lloró mucho, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Sí, Y es un, justo un proceso eso de lo que estás catártico. diciendo de las voces en la cabeza y todo, yo, para aclarar, no he jugado el juego, pero investigué un poquito sobre él y vi que para cada emoción o para cada cosa hacen como una creación de personaje de cada uno de ellos. Y eso se me Uh-huh. hizo fantástico. Yo adoro la creación de personaje y se me hizo un muy buen trabajo para representar emociones o conflictos o cosas así. Y también creo que por eso todavía más se podría considerar arte, yo digo. Sí, Creo que específicamente este sí es como un gran candidato como para ejemplificar que los videojuegos Pueden pueden ser. ser arte. El estilo artístico es muy interesante. uy, La sí. creación del mundo, no lo he jugado, pero me puse igual a investigar un poco y se me hace como esta creación de este mundo como alterno, o sea, con una historia alterna, es como un mundo totalmente distinto, pero que a la vez se nos hace familiar, se me hace muy interesante y creo que pues todo, justo que sea como de este género, como de novela visual, Ujú. juego interactivo, no Uf, sé cómo sí. llamarlo, creo que también agrega muchos de esos elementos. En teatro hay algo que es que cuando, por ejemplo, estás actuando y tienes que actuar que
estás enamorado de alguien. No te enamoras de esa persona, obviamente, porque pues no puedes decidir de quién te enamoras. Pero te pones en la mentalidad de, si yo me fuera a enamorar de esta persona, ¿cómo lo haría, no? O sea, ¿qué cosas le vería para poder enamorarme? Entonces pienso, claro, si yo me tuviera que enamorar de María Inés, ¿qué cosas me gustan de esa persona para que yo entonces pudiera entrar en una ficción de enamoramiento? Y creo que en los videojuegos se hace algo muy similar con los personajes, que es muy raro, que de repente entras en estas como relaciones proxy, donde obviamente no vas a dejar al novio por el monito del videojuego, pero sí, de alguna manera, como tu personaje, creas relaciones fraternales, relaciones con figuras de autoridad, relaciones de amistad, relaciones románticas con estos personajes que de ninguna manera afectan tus relaciones en la vida real porque se quedan en esa ficción. Claro. Y sin embargo, de todas maneras les das una importancia y de todas maneras tiene un efecto en ti. De todas maneras, cuando se muere tu novio del videojuego, te vas a sentir muy mal. Sí. A pesar de que no pasa nada, ¿no? O sea, y ni siquiera te pasa por la cabeza decir que esto es extraño o es raro o le estoy siendo infiel a alguien. No, pero sin embargo, todas estas emociones ficticias, o sea, son ciertas de alguna manera, ¿no? O sea, sí son ficticias, pero a la vez no. Son ficticias porque son en relación a una persona ficticia dentro de un sistema social que no existe, porque está creado y como no hay sociedad, pues no lo vemos como algo malo, pero son igual de fuertes. No, sí, totalmente. Yo estuve muy enamorada de Ezio Auditore durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. El primer amor. El primero. Es probable que sí, porque salió como por ahí del 2009 y yo estaba muy chiquita. Pero es que Ezio, pero sí. Es guapo. Bien logrado el personaje. Es guapísimo. Es guapo y es muy carismático. Y tiene un cuchillo en su manga. ¿Qué más o se una puede pistola pedir? después. Sí, es muy. Sí, es un gran y envejece personaje. muy bien. Sí. También es un viejito muy guapo. Pero es cierto esto, que estableces relaciones. Creo que es que sí, el juego te permite meterte a algo que no es tu vida real. Y también algo que mencionabas es pues esto de la duración del juego, ¿no? Que bueno, ya te metiste al juego por 6 horas, te lo pasaste, estuviste intenseando, llorando, no sé qué. Pero yo les voy a decir una cosa, Disco Elysium no dura 6 horas, dura obviamente lo puedes jugar desde 2 minutos, porque te puedes morir en la primera escena, entonces lo tienes que reiniciar. Si eres muy malo. O puedes ser como yo y tardarte 69 horas en jugarlo. No, hombre, no, sí es mucho. No, es que es una cosa. ¿De verdad te tardaste 69 horas? Mira, es que te voy a decir una cosa. Bueno, a mí me lo iba contando aquí Steam. ¿O es humor de niño de secundaria? No, sí me tardé 69 horas, es de verdad. Okay. Steam me lo fue contando y cuando lo terminé y vi así de que horas jugadas, 69, dije... Para los que no saben, Steam es el mayordomo de María Inés. Steam es una plataforma para comprar videojuegos y jugarlos aquí en la computadora. Sí, eso... Y hace todo, al parecer. Hace todo. Sí. Es como Facebook, te avisa quién te llama, quién te manda mensajes, cuánto tiempo te pasas una actividad. Sí. Es como un Blackboard para videojuegos. Es como un Blackboard para videojuegos, sí. Entonces jugué 69 horas, ¿no? Y me metí a un blog así de que cuánto tiempo la gente se tarda en jugar Disco Elysium. Y había desde 24, 17 hasta 41, pero sí, la más larga que vi fui yo, 69 horas. Lo empecé a jugar, de hecho, el 2 de junio de este año y lo terminé el 15 de septiembre. Obviamente intermitente, no jugué todas las noches. Se podría decir que lo disfrutaste. Muchísimo. No es que te hayas tardado, sino que te lo quisiste ir saboreando de a poquitos. Es que les voy a decir una cosa, realmente te tienes que meter en el papel y disfrutar del juego. Y una de las cosas que más disfruté de este juego es eso. Bueno, disfruté, número 1, la historia. La historia es una cosa bellísima. Número 2, los personajes, el desarrollo, bla, bla, bla. Todo lo que conlleva la narrativa es excelente. El modo de juego a mí se me hizo muy interesante porque soy una persona que lee mucho, entonces podía estar leyendo. Es como un libro, realmente un libro, pero que yo iba escribiendo conforme a las decisiones que yo tomaba. Entonces, fabuloso. Número 3, la estética del juego se me hizo
increíble. Si ustedes se meten ahorita a Google y a lo mejor en la edición de video voy a meter aquí una fotito o algo así de Disco Elysium, como dices, cada pensamiento, o sea, cada parte secciona en tu cerebro como en habilidades y cada parte de tu cerebro tiene una personificación y una voz, los actores de voz increíbles. Y estas personificaciones de las emociones y de los sentimientos también es una cosa maravillosa, que de hecho a mí me recuerda mucho a el Jardín de las Delicias del Bosco, como estéticamente, porque es un enmarañamiento de emociones que se ve grotesco y de ahí también fue que tomé el título del texto. Pero sí, me recordaba mucho al Bosco, pero también al mismo tiempo me recordaba mucho a un cómic y a pinturas de acuarela, como las pinturas románticas de acuarela, algo así me estaba recordando. Por ejemplo, tú estás dando excelentes ejemplos, a mí no me recordó a eso, pero por la construcción de personajes, o sea, tal vez no tenga mucho que ver, pero me recordó un poquito a los retratos del nuevo hispano mexicano, porque sí. justamente no quiere que, o sea, el retrato no quiere que la persona se vea como en verdad es, sino que refleje cuánto dinero tiene, que refleje cómo es en sociedad, si es una persona, no sé, pulcra, si es una persona con una profesión muy destacada. Entonces, todos estos personajes, más que dar un está bonito o está feo, reflejan a partir de símbolos pues, todo lo que quiere el personaje, ¿no? Sí, sí, es totalmente. En la parte de abajo del videojuego está tu pantalla de juego, están los cuadros de diálogos en la derecha y en la parte izquierda inferior están las tarjetas de juego, porque tú tienes un cómplice en todo el juego que se llama el Teniente Kim Kitsuragi, que personajazo. Sí, es tu compañero detective y es un súper personaje. Y aparece su tarjeta de personaje, así como de Pokémon. Y junto a esa sale tu tarjeta de personaje. También les tengo que confesar una cosa. El juego consta en total de 10 días que tú juegas al tiempo que tú quieras, pero son 10 días de juego. Y en esos 10 días pues vas descubriendo cosas del misterio que tienes que resolver, pero también de ti mismo, y es cuando descubres tu pasado, y también por eso decidí el título del texto, muchas cosas muy interesantes. Pero, como les digo, despiertas con una resaca, un episodio de amnesia y ni siquiera te acuerdas ni de tu nombre, ni de dónde vienes, ni de tu cara, no te acuerdas de tu cara, de nada. Y puedes, a lo mejor es un spoiler, lo siento, no arruina parte de la historia, les juro. Spoiler alert. Pero puedes decidir parar a tu personaje y dirigirlo hacia el baño y que se vea en el espejo desde el segundo 1. Eso es lo primero que yo pensé, pues un espejo. O puede ser como yo. Y que no se te ocurra eso. Salirte de tu cuarto del hotel y empezar la investigación sin zapatos, sin corbata, porque tú estás encuerado. Desnudo. No sé. Y con no ir al baño. Tanto jugando. Pobre personaje, lo traía. Es que cada quien lo puede jugar. Cada quien, sí, María Inés lo jugó como ella lo hubiera hecho en la vida real, y a lo mejor otra persona trata de crearse un personaje distinto. Entonces yo no descubrí que mi personaje tenía rostro hasta casi el tercer día de juego. Eso fueron como 15 horas de juego. Oye, le diste muchos traumas a tu pobre personaje. No, mi personaje quedó, qué bruto. Y luego, en la parte de atrás, de hecho, te dan así como tarjetitas de cómo termina tu personaje. Ahorita les digo cómo terminó el mío. En la parte de abajo, en donde venía mi tarjeta de personaje, mi personaje tenía, en vez de rostro de Pokémon, tenía así un borradito. Y no tuve rostro hasta que cuando descubrí que podía ir al baño y verme en el espejo, que descubrí el rostro, fue uno de los momentos, el primer momento en el que lloré, porque dije, no manches, la identidad es tan importante y no la tenía. Ah. Fue un momento muy interesante. Lección de vida a todos los que estén aquí. Véanse en el espejo. Si no se han ido a ver al espejo, vayan al baño, por favor. Vayan al baño. Si nunca han visto su rostro, por favor, vayan al baño. De seguro hay un espejo en su baño, vayan, y para que su INE ya no tenga... Cambia mágicamente, por si no lo sabían.
Creo que algo muy interesante y que un poquito tocaron antes, pero no quise interrumpirlas, es que el videojuego es un medio que está compuesto por muchos otros medios. Entonces, digamos que está compuesto por narrativa, está compuesto por ilustración. Es muy interesante entonces el pensar que el estilo artístico de un videojuego no solo es un estilo artístico, sino también es arte por sí mismo. Podría separar muchos elementos de un videojuego y tener un montón de obras, obras pictóricas, obras narrativas, incluso también obras arquitectónicas, casi como incluso instalaciones, si pensamos como más en arte contemporáneo. Entonces, todo esto dentro de un espacio virtual se conforma como un solo producto, que tú experimentas como un solo producto y lo piensas como uno solo, pero que está compuesto de tantas cosas que incluso no terminas de apreciar, creo, en el momento que lo juegas, ¿no? Algo que yo le decía a Marines es que sería muy interesante también que hablara de Assassin's Creed, en el sentido en que te puede introducir como un poco al mundo del arte clásico, un poco a la historia, a la arquitectura, si no eres un fan. Creo que porque, bueno, el énfasis de ese videojuego en esa estética específica es muy grande, por cómo lo juegas, ¿no? O sea, por si no lo han jugado y, bueno, no, supongo que Antonella no lo ha jugado, No. pues eres un tipín que te sube a los edificios, básicamente, y te subes a todos los edificios que hay y ves un edificio y de eso se trata el videojuego, es 90% subir edificios. Y sí matan a tu familia y peleas con gente, pero sobre todo subes edificios, te agarras de ventanas. Wow. Qué Y te lanzas así. Y te lanzas, y luego cuando ves paja, te avientas en la paja, no importa dónde estés, sales vivo. Pero lo interesante es cómo te permite como apreciar la arquitectura de una zona específica. Bueno, y aparte hay un montón de juegos de Assassin's Creed, todos en diferentes Sí. espacios temporales y diferentes espacios estéticos, culturales, que eso es muy interesante. Y de alguna manera puedes ver un montón de cosas. Por ejemplo, ahora que se quemó Notre Dame. de Notre Dame, Uy. justo por lo que entiendo, creo que la única como backup, el único como backup que hay de Notre Dame justo es de un videojuego de Assassin's Assassin's Creed, Creed Unity. de Unity, que se ve muy bien, es de 2015, Sí. se ve muy bien, ese juego se ve muy bien, y Uy, ahí sí. creo que la experiencia estética es muy grande. Sí. Pero justo, o sea, no tenemos como otro registro más que ese, y es raro el pensar que si no se hubiera hecho ese videojuego, no tendríamos ese registro, ¿no? O sea, no Oye, quiere ese decir que es la un vayan a super reconstruir. dato, yo no sabía eso. Que solo Ah, no estaba, sabías. bueno, Sí, Es que es muy aparte, interesante. los videojuegos de Assassin's Creed tienen un súper equipo histórico, o sea, de historiadores que dirigen el juego y que es muy correcto. Toda la saga es muy correcta históricamente. no, hombre, No, ya y sabemos dónde aparte hacen trabajar. investigación de campo, o sea, van, toman Sí. fotos a los lugares, Los buscan arquitectos que como, renderizan el videojuego también son excelentes. buscan Eso incluso, o sea, sobrepasa. cómo era, pues la arquitectura, cómo era la vestimenta, la cultura, para hacerlo lo más auténticamente posible. Y entonces, bueno, o sea, esta es una experiencia artística muy distinta a la que hemos estado hablando con Disco Elysium, pero también es muy poderosa. Y eso es otra cosa a lo que iba con este punto, como de que los videojuegos son compuestos de un montón de formas artísticas. Que a pesar de que podamos considerar el videojuego como una forma artística, no es la misma, ¿no? O sea, depende del videojuego. O sea, a lo mejor todos diríamos, claro, todos los videojuegos son arte, pero no son arte de la misma forma, porque algunos son arte de manera narrativa, algunos son arte tal vez en este sentido catártico, en este proceso, todos son arte en un sentido estético, en el que te permite experimentar una cultura y una estética de una manera que no lo puedes hacer en la vida real, porque pues, no puedes regresar en el tiempo. Y todos estos te permiten una experiencia distinta, que no deja de ser arte quizá, pero que es tan distinta que incluso yo podría preguntar, ¿y por qué consideramos a todos los videojuegos arte de la misma manera? ¿Por qué Sí. no consideramos a los videojuegos arte en distintos géneros, así como lo hacemos pues con el arte, ¿no? Con el arte de nombre grande, con el arte contemporáneo, que es como una modalidad de arte que tiene sus modalidades, y esas modalidades tienen pequeñas modalidades. Es que como es la misma división del arte en general, o sea, si yo ahorita saco una hoja y hago una carita feliz, pues yo digo que no es arte en este momento, pero en otro contexto podría ser. Y esa línea tan borrosa también obviamente está en los videojuegos. ¿En qué momento decimos que uno sí es arte y que otro no es arte? A pesar de que puedan tener estas cualidades de, como dices, el renderizaje
la música, la animación digital. La Entonces, música, eso no me acordaba. Uy, Pero yo la quería música. hablar de la música de Disco Elysium, pero lo podemos Adelante. ¿Es dejar música para... disco? Si no Uy, es es que música mira, disco, mira, me voy a decepcionar. mira, te voy a decir una cosa, pero sí, número uno, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Yo creo que así como el arte existe arte decorativo, artivismo, así hay videojuegos, y hay videojuegos de entretenimiento, videojuegos de narrativa, videojuegos de interacción, videojuegos de bla, bla, bla. Entonces, también otro dato curioso que quería decir ahora que estamos hablando de este súper espacio arquitectónico que crean en Assassin's Creed, quiero hacer este comentario muy chistoso, que realmente me obsesioné con Assassin's Creed 2, el 2 sobre todo, con todos los he jugado, tengo mi dije de Assassin's Creed y todo, pero el 2 en especial lo guardo en un lugar en mi corazón. Y en el momento en el que tuve la oportunidad de ir a Florencia, que es en donde se desarrolla este juego, pues yo conocí a la ciudad por el videojuego y me supe mover en los callejones de Florencia en vivo por saberme mover en los callejones de Florencia en el videojuego. wow, te convertiste Sí, en el personaje. la gente le decía, bájate de la ventana, niña. Así te aprendiste a mover, María Inés. ¿Quién diría que esta parte Cuando vimos Se echaba la paja, no sé de dónde sacó la paja, pero veía paja y ahí se estaba? aventaba. cuando en clase de Renacimiento vimos Así es. la cúpula de Brunelleschi, Sí, que es el campanario creo. de Santa María del Fiore. Déjame checar, aquí tengo mi cuaderno. No es Brunelleschi, es Albert. Mira, yo diciéndote que sí. Una disculpa, público. Vamos Filippo a... Brunelleschi, claro que sí es Así Filippo es. Brunelleschi. Checamos el dato, sí lo dimos correcto. Su revista de arte número 1. Confiable. Entonces, cuando estábamos viendo la cúpula de Brunelleschi en clase de Renacimiento, yo me acuerdo que la maestra Lupe, bellísima maestra, le mandamos un saludo. Un beso hasta donde esté. Yo decía en mi cabeza, es que yo ya escalé ahí, y ahí hay un peldaño, y de este lado hay tal cosa. Y pues sí, es increíble este videojuego. Ahora, volviendo a mi yo serio, en cuanto a Disco Elysium, la música del videojuego es bellísima. Miren, a mí me importa muchísimo la música en todo. La música es lo que me va a conectar a la narrativa. Por ejemplo, otro ejemplo del cual estoy obsesionada es en el cine, El Castillo Vagabundo. Y la música de Joe Hisaishi en El Castillo Vagabundo y en Chihiro son El viaje de Chihiro. sí, son las herramientas que me conectaron con esas dos películas. Ahora, Disco Elysium y Assassin's Creed también tiene excelente música, pero es música diferente. No la escuchas para relajarte, al contrario, la escuchas como para ponerte asesino. La de Disco Elysium es música muy bonita, está basada en una banda que se llama British Sea Power, que si lo quieren escuchar como banda en Spotify está excelente, está padrísimo, me encanta, pero sí tiene música muy distintiva y muy relajante, muy bonita la música. Se me hizo también un elemento importantísimo en el desarrollo del videojuego y en el desarrollo del personaje, porque la música va muy, muy de la mano con los lugares en el mapa y las emociones del personaje. Entonces, de repente que música triste, música de suspenso, ¿tiene de todo un poco? De todo un poco. Hay un momento que tampoco, no es spoiler, pero pues es un momento muy bonito en el que en el bar del hotel tú puedes cantar una canción, pero tu personaje dice, no voy a cantar hasta que me encuentre con la canción más triste que se ha escrito. Entonces ya empiezas a explorar. Digo el violín. Escucha, por ahí vas. Empiezas a explorar la ciudad hasta que te encuentras con una grabadora, que no voy a decir en dónde está. Y te encuentras con una canción que se llama The Smallest Church in Sussex, que es la iglesia más chiquita en Sussex. Y la cantas.
Pero hay dos resultados en cuanto a la canción. La puedes cantar bonito o la puedes cantar feo. Depende de si haces o no la actividad, ¿no? Entonces, pues ese es un momento súper emotivo y muy importante para el desarrollo de tu personaje. Y la canción está bellísima. Si no quieren jugar el juego, por lo menos vayan a escuchar la canción, por favor. O busquen así de karaoke, escena del karaoke en Disco Elysium. Está muy bonita. Sí, la verdad es que creo que este videojuego es una cosa diferente. O sea, no es Assassin's Creed, no es FIFA, no es Last of Us, no es Crash Bandicoot, no es Spyro. No es Angry Birds. No es Angry Birds, no es la viborita del Nokia. Y tampoco es la de flirteando en la oficina. Es un videojuego. Es un videojuego muy especial. Si le inviertes mucho tiempo, a la gente que le gustan los videojuegos lo súper recomiendo. Y a la gente que no, de veras, bueno, pueden leer mi texto y después escribirme y decirme, spoiléame todo y cuéntame la historia. Creo que este juego da la oportunidad de una novela nueva. O sea, ya no es la novela. Si la novela antes era escrita por entregas en los periódicos en el siglo XIX y luego fue impresa y luego fue publicada y luego fue mil ediciones y luego se volvió al Kindle y luego se volvió al PDF gratis en pdfsgratis.com y luego se volvió al audiolibro. Creo que es todo, es un audiolibro porque lo estás escuchando con actores de voces, es interactivo, pero también visual. Es visual, es divertido, te ríes mucho, lloras mucho, disfrutas mucho. De veras es un juego muy bonito que creo que reúne todas las cualidades de una obra de arte. Por eso yo creo que los videojuegos, si son obras de arte, reúnen o no todas las cualidades. Yo creo que cada videojuego entra dentro de una categoría diferente de arte. Sí, es cierto. Todo es un arte de distinta manera. Uh-huh. Y bueno, algo que sí me gustaría que tocáramos, aunque sea brevemente, y a lo mejor lo podemos tocar después, que cabe mencionar que creo que no debería ser la última vez que en Catártica hablemos de los videojuegos como forma artística, porque es un tema muy grande del que se pueden hablar muchísimas cosas, pero justo que me gustaría que habláramos un poquito de este método creativo que tienes de mezclar el hablar de un elemento de no sé, un arte de un videojuego, de Ezio Auditore de Firenze y Logo Pokés, y mezclarlo un poco con tu vulnerabilidad, que creo que eso hace que tus textos valgan mucho la pena. Y por lo menos me gustaría que lo tocaras un poquito, porque ya lo prometí al principio del podcast y si no, la gente me va a reclamar. Me van a reclamar porque les spoileamos el juego y me van a reclamar porque no hablamos de ese tema. Es cierto. Mira, siempre aprendí a escribir primero narrativa. Entonces eran formas, escribiendo narrativa era una forma de canalizar mis emociones y ahí dejarlas, ¿no? Escritas. Entonces siempre fueron textos muy vulnerables. Luego aprendí a escribir ensayo porque pues es la base de la carrera. Entonces, aunque supiera escribir un ensayo en la prepa, en la carrera me reprobaron por escribir mal uno. Entonces, otra cosa. Tuve que aprender de nuevo a escribir ensayo. Desde el principio, la maestra me dijo que tengo la tendencia de escribir ensayos muy personales, pero que no tiene que ser necesariamente malo, porque finalmente la forma en la que yo me relacione con el objeto de estudio en un ensayo va a permitir que los lectores o los que analicen mi ensayo puedan entender de dónde viene mi análisis. Lo va a enriquecer muchísimo más y lo hace más comprensivo para el lector. Si te relacionas mejor con el tema, es más único, es más original porque todo el mundo tiene distintas perspectivas y muchas personas pueden tener ideas parecidas, ideas críticas parecidas, sobre todo si se mueven como en los mismos círculos, pero no todo el mundo tiene las mismas experiencias de vida y la manera en que las relacionas con esos elementos críticos creo que hace a tus textos muy, muy únicos y muy interesantes.
Totalmente. Y creo que es una herramienta poderosa en los textos. No te voy a decir que es poderosa en mis textos porque jamás me van a escuchar echando flores a mí misma. No, pero claro que sí. Pero No, sí, sí lo es. en el caso de este texto en específico, bueno, el videojuego me fue recomendado por un amigo y la canción del título me fue recomendada por ese mismo amigo. Entonces, pues pude relacionar las dos cosas una con otra y finalmente el texto resultó pues en esa conexión que se hizo pues de amistad y al mismo tiempo de los dos elementos que me fueron recomendados. ¿Por qué? Porque el videojuego es muy sensible, muy emotivo y me hizo llorar muchísimo y me recordó a muchas cosas que yo misma he experimentado en mi vida, porque me enfrentaba a mí misma con las voces del videojuego, pero a mí. Entonces, desde ahí, ¿no? Y bueno, el título de la canción, que también es una cosa muy fuerte, a pensar del pasado como un animal grotesco que te está persiguiendo y que te va a perseguir toda tu vida hasta que tú le permitas que esa bestia siga detrás de ti, ¿no? Entonces, y bueno, lo relacioné por este episodio de Amnesia, que no les voy a spoilear, bla, 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 pero que yo también tengo una con la que me pisen y que más allá de que me pise la gente, que yo solita me estoy pisando y que es un pasado que yo solita me permito que me siga persiguiendo y más allá de que mi pasado esté detrás de mí, es que yo le sigo dando cuerda y yo solita le permito que sea una bestia detrás de mí, que sea un animal grotesco. Entonces relacioné todas estas cosas junto con pues la recomendación, el cariño, bla, bla, bla. Entonces resultó en este texto en el que yo misma pues digo, ¿hasta qué punto voy a dejar que mi vida sea un juego sin final solo porque la bestia que está detrás de mí va a seguir obteniendo poder porque yo le siga dando poder? Entonces, de ahí va. Por eso es un texto, probablemente las personas que no me conozcan, que no conozcan mi pasado, no van a entender por qué el pasado es un animal grotesco, pero tal vez puedan relacionarse. Yo creo Con que sus todos tenemos. propios, sí, con su propia cola que le pisen. Exactamente. Entonces, yo soy una persona que es muy, muy abierta en cuanto a sus emociones. Cuando estoy triste, la gente se da cuenta que estoy triste. Cuando estoy feliz, la gente se da cuenta que estoy feliz, sin la necesidad de contar el por qué estoy triste o por qué estoy feliz. Desconecté los audífonos sin querer. Entonces, por eso mismo mis textos son así, porque soy una persona abierta, porque mis textos siempre han sido una forma de canalizar mis emociones. Mis textos son mis psicólogos. Entonces, pues por eso son así, por eso este texto es así, porque el juego me dejó irme por muchas calles de mi cabeza. Y fue muy lindo, fue un proceso catártico, justamente, me puse bien catártica. Y me gusta mucho, de veras lo disfruté muchísimo. El juego es maravilloso, escribir sobre el juego es impresionante, escuchar las masterclasses de los desarrolladores es buenísimo, es muy padre. De hecho, el juego está basado en una novela, creo que es sueca. Tendría que investigar. Después les damos el dato. Sí, sí. Para no dar un mal dato. Para no dar un mal dato. Ahorita les digo de dónde es. Pero sí, entonces por eso mi texto es así. Por eso, ese fue mi pretexto, mi proceso creativo. Pues bueno, ya para finalizar, Sí. primero agradecer a María Inés por darnos este proceso creativo, por darnos un texto que nos pueda invitar a algo nuevo que es al videojuego y más importante, que nos invite a ver a los videojuegos como una manifestación artística. O sea, yo a todo el público los invitaría a ver todo lo que tienen a su alrededor, lo que hacen y cuestionarse un poquito. ¿Podría ser arte? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué es horrible y es arte? ¿Por qué es hermoso y es arte?
¿Por qué esto que las personas dicen que es arte yo no lo considero? Háganse todas esas preguntas, coméntenos, cuéntenos qué es lo que opinan y lean Catártica. Ya encontré el dato. La novela y el diseñador del juego, son la misma persona, el novelista y el diseñador, es de Estonia. Sí, por ahí. Sí tiene como ese feeling como de Europa del Sí. Este, así como poco opresivo, ¿no? Interesante de la posguerra. Sí, Pues, impresionante. Sí, tiene eso, sí. Antonella va a hacer un playthrough completo de todo el juego en nuestro canal de YouTube, entonces. Híjole, ¿no? De 69 horas. De 69 horas. Híjole, Les garantizamos por lo menos 69 horas de contenido. Les voy a dar una confesión. Yo jugaba de estos jueguitos de la computadora de detective. Me acuerdo que cuando era más chiquita me gustaban, o sea, los más básicos, pero nunca pude terminar uno. Siempre había una cosa que ahí me quedaba y yo decía, es que ya no puedo más. Este es tu momento. Este juego sería, 1000 horas. Este es tu momento, Antonella. Aparte de que Steam me debería de patrocinar. Steam normalmente hace como descuentos de Navidad, y si de por sí el juego está bien barato, cuesta como 280 pesos, ahorita va a estar como en 2. Entonces, este momento, Antonella, deberías jugarlo. Literal. Mira, lo voy a considerar, pero yo creo que Ernesto, tú lo vas a jugar primero, ¿no? Vas a hacer esa reseña primero y vas a ganar más rápido que yo. Vamos a hacer una competencia, vamos a tener 2 streams al mismo tiempo y quien acabe primero. No, es que ya ganaste. No sabemos eso, porque a lo mejor mi pasado es más oscuro que el tuyo y me pierdo más en él. No lo sabemos. Es que eso es lo padre. Creo que también por eso quería hablar como de este proceso creativo que tiene Marines, porque específicamente con este videojuego y la experiencia que tuvo, es muy interesante cómo lo puede relacionar tanto con la manera en que crea como con la manera en que te afecta un videojuego, ¿no? Entonces, creo que es interesante, lo vamos a ver ya con Antonella en su playthrough, pero bueno, o sea, y en el escrito que va a ser después, que va a salir en el aniversario de este podcast, en un año, cuando lo acabe. Cuando acabe el videojuego, sí. Yo lo prometo, si acaba el videojuego va a salir la reseña. Vamos a ver qué tal sale, sí. Quiere ser 365 por 24. Si yo tardé 69 horas, Antonella va a tardar 8,760 horas. Porque aparte no va a dormir. No va a estar dedicada al juego. Una disculpa al mundo de los gamers. Pues sí, fue un honor hablar de este videojuego. Realmente es algo muy, muy bonito, muy bueno. Siento que ni siquiera tengo la capacidad moral ni la capacidad intelectual para recomendarlo lo suficiente. Una persona más inteligente que yo debería de estar atrás diciendo, sí, jueguenlo, para que por favor lo jueguen. Pero de veras, jueguenlo. Si les gusta leer, si les gusta jugar, si les gusta interactuar, es el momento. Si no les gusta también, es un buen momento para empezar. Dense la oportunidad. Escuchar música, dense la oportunidad. Y algo que decía Antonella, si ustedes creen que no están haciendo arte, les voy a decir un secreto. Desde hace mucho tiempo, el artista decide si es arte o no. Así como nuestra maravillosa lata de mer. ¿Cómo se pronuncia en francés? Pues así, de mierda, para el que no entendió. Entonces, para el que no habla francés. Para quien crea que lo que hace no es arte, la mera existencia es arte, amigos. Recuerden que arte viene de ars y techne, y la técnica de vivir es arte. Exactamente. Sí. Recuerden lo que les dijo ese morro, que los dejó traumados, eres arte. El de la Cineteca Nacional, ese. Sí, ese. El peli de la semana. Sí. El que fumaba marihuana antes de los 18, ese. Ese mero. Ese mero, sí. Todos saben de quién estamos hablando. Pues muchas gracias. Creo que fue un gran episodio. Creo que nos divertimos mucho. Ahí si nos quieren invitar a un café, María Inés. Claro que sí. Ahora, como ya saben, tenemos Buy Me a Coffee, que es algo muy parecido a PayPal, pero mejor, porque lo único que tienen que hacer es donarnos lo que cuesta un café. Patreon. Quiso decir Patreon. Patreon. Pero dijo PayPal.
Pero pueden usar PayPal con Buy Me a Coffee. Si quieren tener como esa experiencia y la combinación, sí se puede. Es muy parecido a BBVA Bancomer. Sí. Es Visa, básicamente. No, pues es parecido a Patreon. En el sentido en que pues nos pueden apoyar, se los vamos a agradecer mucho. Nos pueden comprar un cafecito. Nos pueden comprar un cafecito y bueno. Y nosotros les prometemos que para el 2º aniversario de Catártica les vamos a regresar el cafecito en una súper plática con ustedes. Claro que sí. Disfrutamos muchísimo este podcast, me parece que fue divertidísimo y aparte muy informativo, muy debatoso. Sí, lleno de datos interesantes y cosas de videojuegos. Claro que sí, es un nuevo campo para nosotros. Pues eso sería todo por hoy. Agradecemos muchísimo a nuestros lectores, no olviden leer Octubre 21 y sigan pendientes de los podcasts que se van a estar publicando cada sábado. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.